oración en cualquier momento, si así lo quisiera, porque Él todo lo puede, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Él respeta el libre albedrío del ser humano. Él no se mete en su mundo a menos que usted se lo pida. Y cuando digo su mundo me refiero a su enfermedad, a su problema matrimonial, a su problema financiero. Él no hace nada a menos que usted se lo pide. En segundo lugar, orar es importante porque orar es declarar en la tierra lo que Dios está declarando en el cielo. Porque la Biblia dice que Jesús en el cielo intercede por nosotros. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Él está intercediendo en el cielo y declararlo aquí en la tierra. Y Dios está intercediendo en la tierra lo que ya está escrito en la palabra. Dios ya declaró nuestro milagro de sanidad. Pero solo veremos ese milagro, el momento en el cual nos unamos con la oración que Dios ya declaró en el cielo. Ese es el poder de la oración. La oración también es importante, porque cuando oramos, levantamos las manos y le damos gracias a Dios. Lo alabamos y lo adoramos. Orar también es importante porque cuando oramos le entregamos a Dios nuestras cargas, nuestro cansancio, nuestra frustración, nuestras deudas, nuestras preocupaciones. Dice en 1 Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pero la oración también es importante porque cuando oramos, perdonamos el daño que ciertas personas nos hacen. Esas personas que todos los días nos lastiman, tienen que ser perdonados todos los días. La oración también es importante porque en el lugar de oración abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios lo que sentimos. Y en ese momento, en lugar de expresar sentimientos negativos, comienzo a profetizar vida y comienzo a hablar el fruto del Espíritu. Comienzo a decir, Dios no me dio un espíritu de temor, sino que me dio amor. Yo no estoy embriagado con dolor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. La paz de Dios que sobrepasa todo pensamiento humano guarda mi corazón. Eso es orar. Y yo quiero que usted, levantando su mano, haga un compromiso con Dios de ser una persona de oración. Pero recuerden, no es un evento. No es solo la primer mes del año, es para toda la vida. Señor, tú estás buscando intercesores. Heme aquí. Úsame, Señor. Yo quiero ser de aquellos que cambian el destino de mi familia, de mi nación, con mi oración. Pon en mí una unción de oración, de alabanza, de intercesión, de guerra espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Quita ahora mismo todo aquello que impide que yo sea una persona de oración en el nombre de Cristo Jesús. He estado aquí, en tu presencia encuentro paz y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca. Gloria a Dios. Bueno, este es un video introductorio, hermanos. Un video para el predicador está hablando de algunas cosas que tienen que ver con la oración. Y vamos a reforzar nosotros la temática. Vamos a estar hablando. Tengo un PowerPoint, vamos a ir desarrollándola. No puedo estar en dos lugares, hermano, llévamelo ahí atrás y esperemos que podamos conjugarnos para que tú muevas los slides de acuerdo a lo que yo mueva. Gloria al Señor. Y vamos a entrar en el primer slide. Está hablando de una definición de oración. Cuando oramos,
tú ofreces a Dios adoración, fíjate bien, cuando oramos, porque más adelante cuando hablemos de la alabanza, vamos a ver que la alabanza es oración, pero la adoración es otra cosa. Vamos a poder diferenciar entre los tiempos de alabanza y los tiempos de adoración, pero entendiendo que la oración como tal es adoración a Dios. Amén. Entonces también súplica. Moveme la pantalla, Angelito, conforme yo esté hablando los temas. Bueno, entonces otro aspecto de la oración es la súplica. Usted viene y le pide a Dios por un milagro, está suplicando un milagro. Y también, como decía el expositor del video, es confesión. Qué importante es el tema de la confesión en la oración, porque la misma Biblia dice que cuando tú vayas a pedirle algo al Señor, tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. Si tú has estado orando y hay una diferencia con alguien o hay algún problema, dice la palabra que esa oración no llega al trono de la gracia. Por eso es importante la confesión. Pero en términos generales, la oración, hermanos, es la comunicación con Dios. Y esta puede ser pública o privada. Hoy en este seminario quiero animarte a que tú tengas tu tiempo personal de oración. Porque una cosa, si tú estás usando el tiempo que te conectas para orar por la iglesia como un tiempo personal de oración, no es lo correcto. Tú, aparte, tienes que tener tu tiempo de oración personal. Allí le vas a entregar todas aquellas situaciones que a veces en el grupo no lo puedes hacer. Porque en el grupo tenemos un programa, allí hay un tema, ¿verdad? Y también no alcanza el tiempo. Entonces hoy voy a estar hablando de un círculo de oración, de una sugerencia para que tú puedas tener tu tiempo de oración. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, después de 1 minuto de orar, yo sentía que era largo el tiempo. Y era 1 minuto que había orado. Ya no tenía material para orar. Nosotros como iglesia tenemos un manual. El manual nos ayuda a orar. El manual está lleno de versículos bíblicos. Es la forma de orar en la voluntad de Dios. Más adelante voy a explicar por qué razón yo he decidido como pastor tener ese tipo de oración. Porque es una decisión mía. Pero lo traigo de una escuela, ¿verdad? De mi tiempo pasado, en donde yo pude aprender a orar con la Biblia, a orar con versículos. Más adelante vamos a hablar de eso. La oración, hermanos, es el corazón de la vida cristiana. Pues esta no es otra cosa que una relación con Dios. Tú entras en relación con Dios a través de la oración. Y la oración es la forma en que se expresa la relación. Entre más tiempo tienes tú con Dios, mejor es la relación, ¿verdad? Entonces, la oración es la comunión de los creyentes con Dios. La relación con Dios. Es importante, pásame ese círculo. Este círculo es más o menos 1 hora de oración. Obviamente eso implica cierta disciplina de oración. No vas a empezar teniendo 1 hora de oración, te va a costar. Pero hay una serie de pasos que tú puedes ir practicando. Quiero animarlos a todos a que si va a ser parte del ministerio de oración, si va a ser un intercesor, va a ser fundamental que usted tenga su tiempo de oración personal. Importante. Y hoy les quiero enseñar de eso. La siguiente, por favor.
Ahora, ok, ahí disculpen que no se mira mucho, pero yo la tengo aquí en mi computadora y yo puedo hablar un poco de eso. ¿Qué es tener comunión íntima con Dios? Es conocerlo a Él, conocer sus caminos, conocer sus por qué y sus cuándo. ¿Cuándo me vas a responder, Señor? ¿Por qué no me has respondido, Señor? Cuando ya tienes un tiempo de intimidad con el Señor, Él te va a hablar y te va a decir, espérate, ¿verdad? Parece mentira, pero así es. En ese tiempo de comunión vas a conocer los secretos profundos de Dios. ¿Cuáles son los secretos? Están en la palabra, hermano. La Biblia tiene los secretos, es la palabra de Dios. Allí hay muchas cosas que Dios quiere enseñarte. Por eso la oración se combina con la lectura de la palabra. La oración se combina con el ayuno. ¿Me entienden, hermanos? Voy a estar hablando un poco del ayuno, de los beneficios del ayuno, porque el intercesor tiene que tener también sus tiempos de ayuno. ¿Por qué creen que los ministerios de oración son los que donde hay menos personas? Porque implica un sacrificio, ¿verdad? El ayuno es importante para derribar fortalezas en la guerra espiritual, porque hay un tipo de oración que es guerra espiritual. Y en la guerra espiritual hay que derribar fortalezas que hay sobre las ciudades, sobre las iglesias, sobre las personas, ¿verdad? Entonces, la comunión con Dios es conocer los secretos profundos de Dios, ¿no? Y lo que sucede en todo esto es que Dios, el deseo que Él tiene, el mayor deseo es tener comunión con su pueblo, ¿verdad? Desde la creación, la Biblia enseña eso. Dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán y con Eva, ¿verdad? ¿Cuándo se rompió esa comunión? Cuando surgió el pecado, la rebelión, la desobediencia. Y entonces, por eso el pecador no va a poder acercarse a Dios. Por eso, cuando oramos, tenemos que tener un corazón limpio para Dios. La siguiente, por favor. Entonces, el propósito, uno de los propósitos de la oración es tener comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué es comunión? ¿Verdad que a veces tenemos convivios aquí como iglesia y todos participamos del convivio y comemos y celebramos? Eso es koinonía. Es una palabra que se puede usar en varias expresiones, pero en este caso, hablando de la relación o la interrelación con Dios o la comunión, en griego es koinonía, que significa, hermanos, allá lo dice, tener algo en común, tener compañerismo, tener participación, tener amistad, comunicación y diálogo. Usted llega cargado en la mañana y no haya que decirle a Dios, ahí quédese. Él sabe lo que usted trae en su corazón. Y a veces solo va a salir un gemido, un lloriqueo o lo que fuere. Pero Dios sabe que usted está entrando en comunión con Él. ¿No dice la palabra, pues, que el Espíritu es el que sabe cómo orar? Porque a veces nosotros no sabemos cómo orar. Y más adelante vamos a hablar de eso. Por lo tanto, dice, la comunicación con Dios es tener entonces con Él una amistad. Tener todos los días, hermanos, un diálogo con Él. Un compañerismo con Él. ¿Ven? Y de esto trae una relación estrecha. Nosotros, como hermanos, a veces tenemos amigos que para poder hacer una amistad íntima necesitamos conocernos, intercambiar números de teléfono, hablarnos, qué sé yo. Usted sabe cómo hace usted un amigo. Pues igual con el Señor. La siguiente, por favor. Ahora, ¿con quiénes el Señor desea tener esa comunión?
Y esto es importante. La comunión íntima es con aquellos que tienen temor de Dios en su corazón. Y lo vamos a reforzar ahí con el Salmo 25:14. Hermana Cecilia y hermana Petra, alístense las Biblias para que me ayuden a leer también, por favor. ¿Verdad? Dice el Salmo 25:14, la que lo busque primero. Y si después se quieren agregar otras hermanas, está bien. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Importante este versículo. Ahora, cuando hablamos de temor a Dios, en hebreo, temor a Dios significa tener un gran pavor de desagradarlo, ¿verdad? En otras palabras, en términos modernos, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ustedes saben lo que Dios odia, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿con quiénes Él? Seguimos con la temática. ¿Con quiénes Él desea tener esa comunión? Segundo punto. Con los justos. Con los justos, dice. Y hay una expresión que se llama yashar, que es aquel, el justo es un recto, es un derecho, es un correcto delante de los ojos de Dios. Es un hombre honrado moralmente. Entonces, esa comunión íntima del Señor es con aquellos que son honrados moralmente, que tienen hambre y sed de santidad, aquellos que tienen sus cuentas al día con Él. Y es que la gran ventaja de todo esto, hermano, es que cuando empiezas a tener esa comunión con Dios, tú mismo te vas a sentir ese temor santo. Y muchas veces vas a llegar delante de Él humilde, humillado, y no vas a hallar qué decirle, pero el Espíritu gime, dice, con gemidos indecibles al Padre, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y hay momentos en esa madrugada o en esa noche donde hay carga espiritual, donde hay dolor, donde has pasado un día difícil y tú vienes delante de la presencia del Señor y le dices, Espíritu Santo, no sé qué decirte, no sé qué decir, no me sale nada de mi corazón, solo sale un gemido. Ese gemido es el que Dios va a entender, ¿verdad? Porque tú te vas a poner a cuentas con Él, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia nos enseña que Dios no puede tener comunión íntima con gente que vive en pecado. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora, hay una expresión aquí que la puse así, digo yo en esta forma, ¿verdad? No hace alusión a nadie, simplemente hay gente en las iglesias, hay creyentes que están sentados en sus bancas, que vienen a la iglesia cuando pueden, pero no tienen relación personal con el Señor. No hay una vida de oración y no hay tiempo de lectura de la palabra. Y sabemos nosotros que muchos de nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Pero estas personas podrían tener el problema de no conocer la voluntad de Dios para sus vidas, no saber el propósito de Dios que tiene Dios para esas personas. Pero un día pudieron ser salvos, pero están ahí todavía, como puse yo ahí, sentados en la banca. Pero Dios quiere llamarnos a que despertemos, a que empecemos a entender lo maravilloso que es la oración, la herramienta más hermosa que Él nos ha dado a nosotros, para que la empecemos a usar y entremos en esos tiempos de comunión. Quizás al principio pueden ser 5 minutos, al día siguiente pueden ser 10. Quizás en meses vas a poder tener tiempos de oración de 1 hora. Yo les quiero compartir algo. Cuando empecé esto hace como 16 años, a entender lo que era orar con los versículos bíblicos, me elaboré el primer manual, hace muchos años de eso. Entonces me juntaba con un pastor, todas las mañanas a las 6 de la mañana me juntaba en la iglesia y orábamos 1 hora correcta.
Él por su lado y yo por mi lado, porque era la intimidad. Y me llevé el manual porque yo dije entre mí, quizás a los 15 minutos yo no voy a saber qué decirle a Dios. Entonces cada día escogía un tema, los que yo creía que en ese momento necesitaba orar. Y así comencé a orar. Y a los primeros de cambio me costaba un poco llegar a la hora, pero después el mismo Espíritu Santo me fue ayudando. A través de ese manual yo podía entrar más fácilmente declarando la palabra. Amén, hermanos, eso es importante. Por eso es que yo he elaborado varios manuales. Ahí hay 2 o 3. Hoy elaboré uno nuevo, con un poco diferente, ¿verdad? Tomando de referencia algunos libros, porque quiero decirte que hay ministerios que se han ido especializando en la oración. Y por ejemplo, tengo aquí este ministerio, es Germain Copeland, es un hombre reconocido. Usted puede comprar estos libros y vienen en varios volúmenes. Yo los tengo todos. Y de aquí, cuando preparo un manual, reviso el manual, leo lo que pudiera servirle a la iglesia y de aquí lo tomo. No es que yo sea el mejor redactor, no, tomo y claro, algunas veces acomodo algunas oraciones. Y así hay otra persona, es una mujer que tiene un ministerio poderoso de oración. Tenemos también sus libros. Hay un pastor, es un apóstol conocido, es americano, que se llama John Eckert, que tiene múltiples manuales de oración. Lo que hago yo es revisar este material y escribirlo, ponerlo en blanco y negro. Y se hace referencia, este es el nuevo manual. Los que están ya en oración se les va a dar un manual a cada uno. Y vamos a empezar a usar también este manual, es un anexo del que ya tiene. La idea es que cada vez que oremos, conforme a la temática de oración, podamos usar el manual. Amén, hermano, es una explicación que creo que valía la pena que le hiciera. Y por eso yo trato, cuando puedo, de decirles a través de la pastora que usen el manual. Porque la tendencia es a veces llegamos cargados con nuestro corazón y queremos decir algo que hay en nuestro corazón, y eso está bien, hermano. Pero qué mejor cuando yo te doy una orientación a lo que hay que orar. Así que yo creo que valía la pena la explicación, porque a veces yo estoy allá en mi cuarto haciendo algo y oigo la oración y digo, pastora, tengo la impresión que no están usando mucho el manual. Si ella les ha dicho algo, es porque yo se lo he dicho. Amén. Porque ella es la encargada de oración. Ella es la que todos los días está a las 5 de la mañana de pie esperando que sean las 5:30. Y los lunes y los viernes está allí esperando la hora para conectarse. Tiene más de 1 año haciendo eso y nunca me ha pedido cacao. Nunca me ha dicho, ya me aburrí, ya no quiero seguirlo haciendo. Bueno, desde la pandemia, pero yo digo ya con este grupo último. El grupo que se tiene últimamente ya se tiene más de 1 año. Entonces, esa es la razón de por qué usted a veces se ha visto enfrentado a sugerencias de la pastora de que usemos el manual. Porque yo se lo pido que lo haga. Gloria al Señor. Muy bien. Volviendo a la temática del PowerPoint, ahí escribí algo más. Dice la siguiente, hermano. Algunos dicen, estamos hablando de aquellos hermanos que no se han involucrado. Esto es en términos generales. Yo cuando digo algo no me estoy refiriendo a nadie, ¿ok? Sino que hablo en términos generales. Dice que algunos viven en pecado y no tienen ninguna idea de Dios. Lo recibieron como el Señor y Salvador, pero no han desarrollado esa relación. Por eso es que es necesario a veces presentar este tipo de actividad para que usted aprenda específicamente sobre la oración.
y que usted pueda despertar esa inquietud para aprender a orar, ¿verdad? Ahora, estas personas pueden tener problemas porque su vida puede ser una vida difícil, vivir en derrota, hablando espiritualmente. Su vida puede ser normal, tener todo, pero a veces puedan tener problemas porque no han entendido qué es la oración ni han aprendido a orar. No han tenido la comunión que Dios quiere que tengamos con Él. Que haya una relación, ¿verdad? Que haya valor en esa conexión, pero también prioridad, porque hay cuestiones prioritarias en nuestra vida. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de lo que Dios odia, por favor, hermana Ceci, busque Proverbios 6, 16 al 19. Miren qué importante es todo esto, esta secuencia que he traído, ¿verdad? El intercesor debe de conocer lo que Dios odia. Amén. 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos de derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Esto lo odia, dice la palabra. Aborrecer es odiar. Así dice la cita de Reina Valera: 6 cosas aborrece Jehová: la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, dice, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Un intercesor no puede andar haciendo esto, sembrando discordia, hablando mal de alguien, sean líderes o no, ¿verdad? Importante. Ahora, la siguiente, por favor. La comunión con Dios tiene beneficios, hermano. Y vamos a hablar de 3 beneficios. Hay muchos beneficios. El primer beneficio es que cuando tú entras a la comunión con Dios en la oración y tienes esa amistad con Dios, vas a encontrar paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué maravilloso. Si no, prueba. Un día que estés abatido, abrumado, preocupado, apártate allá en el lugar secreto. Dobla rodillas. Tal vez no tienes nada que decir. Dobla rodillas y empieza a querer decirle algo a Dios. Lo primero que va a traer a tu vida es paz. ¿Ah? Y cuando tú vas creciendo espiritualmente y vas aprendiendo a tener esa relación de intimidad con el Espíritu Santo, vienen entonces las señales y los prodigios, los milagros. Amén, hermanos, sí. Porque entonces ya aprendes a escuchar la voz de Dios y termina la oración ese día y te vas a sentir pleno, satisfecho, completo. Gracias, Señor. Ya el Espíritu Santo te ministró, ya te dijo por quién debías orar. Ya estás diferente. Y aunque afuera estén zumbando las bombas y haya crisis y problemas, tú estás satisfecho con Dios. Porque ese Dios es un Dios maravilloso y que quiere tener una intimidad contigo. Hermano, yo te animo. Más adelante voy a ir explicando un poco el círculo de oración para que empecemos esos desafíos. Para que usted empiece, claro, yo desconozco personalmente si usted tiene su oración diaria. Yo voy a hacer sugerencias y si usted la tiene, gloria a Dios. Incrementen nada más. Pero si no la tiene, empiece a tenerla. Porque de eso se trata de estas actividades. La siguiente, por favor. Job 22, 21, hermana Petra. ¿Estamos listos con la Biblia? Gloria a Dios. Job 22, 21. Encontraremos paz. Paz
en la expresión hebrea es shalom. Pero quiero decirte que shalom no solo significa la paz en sí, sino dice que además implica o significa estar seguro, estar completo, estar fortalecido, estar próspero y en abundancia. Amén, Petrita. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrán bien. Amén. Mire lo que dice la palabra. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Gloria al Señor. Entonces, shalom significa estar seguro, estar completo, estar fortalecido, próspero y en abundancia. Entonces, esa paz de la que estamos orando, yo voy a estar seguro, yo voy a estar completo, yo voy a estar fortalecido, próspero y en abundancia a través de mi comunión con Él. Amén, hermanos. Porque oramos porque Dios nos ha dado fe, acuérdate. Una persona del mundo no cristiana, pues quizás oyó de rezar, ¿verdad? De repetir oraciones, pero un cristiano que ya conoce de Dios, él quiere y anhela, yo sé que muchas personas anhelan aprender a tener esa relación con Dios. Lo que pasa es que, claro, estamos ocupados, ¿verdad? En un horario regular, los que trabajan madrugan y para el trabajo. ¿A qué horas van a tener tiempo para entrar en esa comunión con Dios? Tienen que revisar su agenda, ¿verdad? Y empezar a darle más tiempo al Señor. Como dije al principio, puede ser que no sea mucho tiempo, ¿verdad? Ahora, la falta de paz con Dios es el producto de no tener una vida de oración continua. Estamos hablando de los creyentes, de los cristianos nacidos de nuevo, ¿verdad? Porque en el mundo buscamos la paz y el entretenimiento de otra manera. Ahora, el pueblo que tiene comunión íntima con Dios se va a parar firme y hará hazañas y proezas para Dios. Hará hechos atrevidos, maravillas y milagros que nunca se han hecho. Yo quiero que experimentemos eso como iglesia, hermano. Que empecemos a tener más tiempo de oración. Que la oración sea el vínculo de relación más importante. Que vengamos los días que tenemos que venir y oremos. Y entremos y desafiemos y probemos si realmente no pueden haber milagros, prodigios y señales. Porque vamos a intimar con el Señor. Y entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que todo lo mencionado antes solo lo podemos hacer en la intimidad con Dios. Amén. ¿Verdad? Es por eso que hoy en estos tiempos son pocos los hombres y mujeres por medio de los cuales Dios hace maravillas. ¿Por qué razón? Porque muchos han perdido la comunión íntima con Él y a veces han trabajado en sus propias fuerzas. Hoy estamos viendo una película con la pastora cristiana de una mujer creyente que se congregaba, pero perdió la conexión con Dios y empezó a luchar en sus fuerzas hasta que Dios le puso una prueba difícil que tuvo que enfrentar y entonces clamó a Dios, ¿verdad? En los momentos difíciles vamos a ir delante del Señor. Y por eso a veces Él va a permitir algunas situaciones. Pero que no sea todo el tiempo así, ¿verdad? Que tú entres a la presencia de Él todos los días como Él quiere que tú entres. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando fueron amenazados? Porque les dijeron no sigan predicando. Ellos le pidieron a Dios en oración de nuevo. Danos de nuevo, Señor. Esta palabra en griego es
parregesia, ¿verdad? Parregesia, que significa audacia, intrepidez, osadía, valor, franqueza para hablar con atrevimiento, sin querer malinterpretar algunas cosas, ¿verdad? Si yo les doy un orden en la oración y hay un manual, usted va a orar sobre eso. No va a venir diciendo, no, es que el Espíritu Santo a mí me dijo otra cosa, ¿verdad? Eso no sería conveniente. Amén, hermanos. Amén. Importante. Entonces, el tercer punto es que vamos a estar satisfechos y completos. Hermana Ceci, Jeremías 31:25. Hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos creyentes no están satisfechos y algunas veces se sienten incompletos? Amén. A ver. Porque Faré. al Amén. alma Ajá. cansada y saciaré a toda alma entristecida. Satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Poderosa esa palabra, ¿verdad? Va a llenarnos. Vamos a llegar con vamos a llegar incompletos a orar y vamos a salir satisfechos y completos. Amén, hermano. Ahora, porque el hecho de estar satisfechos, el hecho de estar completos, es el único, ¿verdad? Es el producto de una comunión con el Señor. Porque Él es el único que llena nuestra alma cuando estamos vacíos, cuando estamos tristes. Es el único que va a satisfacer nuestra alma cuando no recibimos suficiente amor, ¿verdad? No esté mendigando amor, vaya y métase en la presencia del Señor, ¿verdad? Y Él lo va a satisfacer. Amén. Amén, hermano, qué importante es, ¿verdad? Es el único que satisface aquel vacío que podemos tener, ¿verdad? Pero Él quiere que tú llegues con Él. A veces vamos a buscar otras cosas. Pero dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. ¿No le damos un aplauso al Señor, hermano? Porque esta es la realidad, ¿verdad? Esto es lo que la palabra nos muestra. Él dice, ¿verdad? La plenitud, dice, de aquel, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que lo llena, aquel que todo lo llena en todo. Así que este punto es importante, ¿verdad? La oración entonces es el diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración, es un acto de comunicación. Él te va a decir a ti lo que necesitas oír y tú le vas a expresar a Él aquellas cosas que te están afectando en tu vida. Ahora, en estos momentos de comunión, tú vas a presentar tus deseos, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, pero con la asistencia del Espíritu Santo. ¿A quién sigue? Mi hermana Petra, ¿verdad? Romanos 8, 26, 27. Esta parte es importante. Esto es el versículo que refuerza lo que estaba diciendo, de que a veces no hayamos qué decir, pero miren lo que dice la palabra. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Él lo escudriña todo.
Él, cuando tú llegas a orar, ya sabes cómo vas, ¿verdad? Y Él, que como decía el predicador del video corto, Él te va a respetar, ¿verdad? Él te deja a libre albedrío. Entonces tú tienes que abrir tu corazón, abrir tu boquita, ¿verdad? Decirle, Señor, vengo abrumado, vengo cansado, vengo herido, me han hecho daño. Y presentar usted la queja. Usted puede quejarse con el Señor. Qué importante, ¿verdad? Entonces, en ese acto, porque ya dije que la oración es adoración. ¿Ven? Diferente es en la expresión de alabanza y de adoración. La alabanza también es oración. Pero la adoración es el reconocimiento de la santidad y majestad de Dios. ¿Ya? Cuando ofrecemos alabanza, ¿verdad? Cuando ofrecemos acción de gracias, estamos adorando a Dios. Gracias, papá, porque me hiciste el milagro. Es un acto de adoración. ¿Ya? Cuando tú lo alabas, levantas las manos, le estás diciendo, tú eres santo, Señor. Tú eres majestuoso. Sé que los querubines y los serafines, los 24 ancianos, lo alaban sin cesar, diciendo, santo, santo, santo. ¿Verdad? Qué importante es esto. La adoración cristiana, hermano, puede ser individual, pero el foco de esa adoración es colectivo. Y es cuando todos nosotros, como comunidad de fe, nos reunimos en un servicio, en un culto, y hay música, y hay oración, y hay predicación, hay lectura de la Biblia, hay participación de la Santa Cena. Todo eso lo celebramos aquí. Y eso es adoración a Dios. Qué importante. Ahora, toda esta adoración involucra oración, sacrificios, rituales, alabanza, danza. Hay iglesias donde tienen niños o señoritas, o mujeres danzando. Hermoso, ¿verdad? Hay otras iglesias donde tienen algunos rituales hermosos en adoración a Dios. ¿Verdad? Las banderas, las panderetas, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Y el ayuno viene a ser como un sacrificio. Por eso mencioné yo el sacrificio, porque cuesta a veces el ayuno. Hay otras tantas manifestaciones individuales o colectivos. Y es que la oración ha existido siempre. Pero en el Antiguo Testamento la oración estaba relacionada con el sacrificio. Las personas que pecaban compraban un animalito y lo sacrificaban. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Iban al templo o iban a la sinagoga, ¿verdad? Pero ya en estos tiempos ya no se hace el sacrificio que ellos hacían, sino la oración ocupó ya el lugar del sacrificio. Y por eso a veces levantarse a las 5 de la mañana no es fácil, hermano. Yo admiro a estas mujeres que han estado persistentes por más de un año haciéndolo y las felicito. Yo sé que Dios está agradado con ellas. Y eso ha traído resultados a la iglesia. A lo mejor tú no los has visto. Pero han habido batallas espirituales que hemos ganado a través de esa oración. Lo que queremos hacer a través de los seminarios es refrescamiento del tema de la oración y reforzamiento en algunas áreas que a lo mejor necesitemos reforzar, ¿verdad? No todos tenemos el conocimiento de este tema, ¿verdad? Ahora, fíjense que por ejemplo los judíos tenían el hábito de orar 3 veces al día. Y los musulmanes tienen más hábitos todavía. Esa gente, sí, existe hábito tremendo de los musulmanes. Pero los judíos oraban. Daniel 6:10. Amén. A ver. Cuando Daniel supo que el adicto había sido firmado entre su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios con
Amén. Entonces, ellos tenían algunos horarios, oraban en la hora tercera, que es las 9 de la mañana. Búscate Hechos 2:15, Petrita, y hermana Ceci, Hechos 10:9 y Hechos 3:1. Oraban a la hora tercera, que era las 9, oraban a las 12 y oraban a la hora novena, que era las 3 de la tarde. Amén. A ver. Hechos 2:15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén. Amén. La otra cita, Hechos 10. Amén. Al Sí. día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Amén. Y Hechos 3:1. Mi esposo lo tiene. A ver, hermano José. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Amén. Amén. ¿Verdad? O sea, nos da una idea de que la gente ha tomado tiempo para la oración. Amén. Amén. ¿Verdad? Y qué importante es esto que estamos hablando. Ahora, 1 Timoteo 2:8, quien lo encuentre más luego. Vamos a ir involucrando a otros hermanos. 1 Timoteo 2:8 y Efesios 6:17-18. Estamos reforzando esto de la enseñanza con versículos bíblicos. A ver, 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero que todos los hombres oren en todo lugar. A ver qué dice Efesios 6:17-18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. 18 también, ¿verdad? 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Con intensidad espiritual, ¿verdad, hermanos? Qué hermoso. Entonces, en la Biblia la oración es adoración que incluye, ya lo dijimos, las actitudes del espíritu humano, ¿verdad? Porque debe de haber una motivación, ¿verdad, hermanos? Yo me siento motivado a orar, ¿verdad? Qué importante. El espíritu quiere hacerlo. A la verdad, dice la palabra, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que amarrar la carne un poquito, ¿verdad? Para poder entrar en esta comunión. Entonces, dice, adoramos a Dios cuando le ofrecemos culto, confesión, alabanza y súplica. Zacarías 12:10. A ver, Petrita. Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Tenemos que empezar, pastora, a orar por espíritu de gracia y de oración. Y de oración. Qué importante. Póngase de pie, vamos a orar por eso. Amén. Oremos por eso, hermano. Porque aquí nos lo dice. Dice el Señor, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando conforme dice tu palabra, Señor. Allí en Zacarías 12:10 encontramos que tú derramas espíritu de gracia y de oración, semilla de vida, y cada uno de mis hermanos presentes, Señor, estamos clamando, Señor, para que derrame sobre la iglesia ese espíritu de gracia, ese espíritu de oración, para que todos y cada uno de nosotros comencemos, Señor, a tener esa comunión contigo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo lo hemos pedido. Amén y amén. ¿Cuántos creen que Dios ha oído esta petición? Amén. Eso es. Tomen asiento, hermano. Gloria al Señor. Dentro de unos minutitos vamos a tener un break para que usted se pueda tomar un cafecito, ¿verdad? Y comer un pancito. Ahí trajimos un pancito, un pedacito de pan para cada uno.
para que disfrutemos de eso, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Ana, la madre de Samuel? Sí. Tremenda mujer de oración. Dice de la Biblia que ahí en primera, alguien que me lo busque, 1 Samuel 1, 10 y 12 y 13. Amén. A ver. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y luego 12 y 13. mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Fíjense qué poderoso este versículo, ¿verdad? Amén. Ella, ustedes saben la historia de Ana, no había podido tener hijos. Y la otra esposa que tenía su marido se burlaba de ella. Y ese día que iban al templo para orar, pues ella al principio no iba preparada, iba con dolor, porque los judíos, las mujeres que no podían tener hijos, se creían que estaban malditas. Y ella presentó su corazón delante de Dios con amargura del alma. Oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Yo sé que usted a lo mejor alguna vez ha hecho eso. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Ana? Poderosa respuesta, ¿verdad? Le dio no solo un hijo, sino que varios. Y ese primer hijo fue Samuel, el famoso profeta Samuel. Muy bien, vamos a seguir adelante un poquito más. Gloria a Dios. Razones para la oración. Hay muchas. Yo traigo aquí una lista. La siguiente, hermano Ángel, porque ahí puse 10 razones. Usted puede agregar las que quiera. Hay momentos en que usted va a ir a orar porque va a firmar un documento y quiere que Dios lo guíe. Eso es una razón. Usted va a ir a una entrevista y quiere que Dios le dé sabiduría. Esa es otra razón. Usted tiene un atraso en los pagos de la casa y quiere que Dios su proveedor le provea. Amén. Le mande un cheque por el correo. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que eso puede pasar? Amén. Hace una semana yo recibí un cheque en el correo de $353. Y esto no será una trampa. Resulta que en el 2018 la aseguranza me cobró de más. Me devolvieron cheques en el correo. Sí, hermano. Con eso pagué mis deuditas que tenía. Aleluya. Primera razón, oramos porque es un privilegio orar. ¿Cuántos creen que es un privilegio? Amén. Es un privilegio hablar con Dios. Segunda, oramos porque se nos manda a hacerlo. Amén. Ya lo hemos leído. Tercero, la oración debe ser parte de ¿qué? De nuestras vidas. Como cristianos tenemos que levantarnos en oración. Cuarta, la oración que nos acerca a Dios. Quinta, la oración nos puede llevar a la sabiduría. ¿Ah? Gloria a Dios. Sexta, la oración puede aliviar nuestra ansiedad. Amén. Dice Pedro, echa toda tu ansiedad sobre mí. Amén. ¿Verdad? Séptima, oramos por sanidad de los enfermos. ¿Verdad? Amén. Hay tiempo, la pastora, hay días que les dicen, vamos a orar por los enfermos, hermano. Todos vamos a orar por eso. Amén. Ahí está una guía, ¿verdad? Y hay versículos bíblicos que usted declara. Amén. ¿Ah? Otras veces liberación, expulsión de demonios. Y ahí está la guerra espiritual. El manual de hoy trae varias oraciones de guerra espiritual. Para que usted guerree. Ahí en la noche está algún por espíritu chocarrero anda molestando, usted se va a poner a guerrear. Amén, hermano. De eso se trata. En la novena razón oramos por el perdón de pecados, ¿verdad? Gloria a Dios. Décima, para que Dios envíe obreros a la mesa. Y creo que esa debe ser una oración de todo el tiempo, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer un breakcito. ¿Cómo andamos? ¿Todavía no está el café? Voy a ver. Gloria a Dios. Si no, un par de minutitos más. Hay algunos elementos bíblicos que es importante que los mencionemos. Salmo 150, 1, 2. A ver, Ceci, o cualquiera que lo encuentre. Para la segunda ronda quiero que todos afinen sus Biblias para buscar. Amén. Salmo 150, 1, 2. A ver. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia, en
alabadle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Amén. Amén. Entonces, en la oración debe de haber alabanza y adoración a Dios. Amén. Por eso, si usted en la mañana no haya cómo conectarse en la oración, ponga un canto, hermano. Ese que le gusta y empiece a cantarlo. Usted está entrando ya en comunión con el Señor. Amén. Debe haber también acción de gracias. Salmo 100.4. 104. A ver. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Amén. Por ejemplo, usted pone el canto, adora al Señor con ese canto y después le dice, Señor, gracias. Gracias porque ayer me bendijiste sobremanera, no me faltó comida, tuve ropa, tuve techo, Señor, me bendijiste con mi trabajo y empieza a darle acción de gracias. Luego, ¿qué sigue? Confesión de pecados, Salmo 51, 2 al 4. Amén. A ver. Lávame más y más de mis maldades y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. Confesión de pecados, ya va entendiendo, ¿verdad? Alabanza y adoración. ¿Qué sigue? Acción de gracias. Luego, ¿qué sigue? Confesión de pecados. Luego dice en el 4 que pidamos a Él según las necesidades. Santiago 4:3. Amén. A ver. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestras deleites. Mire qué importante es esto, hermano. Pedís y no recibís. Otra versión dice, porque pedís para vuestros deleites. O sea, a veces estamos orientando mal la oración. Por eso cuando oramos con los versículos, ¿ok? Los versículos que están en el manual, usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Ya no está pidiendo conforme a su voluntad. Aquí dice oración para desarrollar amistades saludables. Y dice, comienza, eso es algo que he agregado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a conocer nuevos amigos. Que sean de estímulo para mi vida. Permite que logre encontrar en estas amistades la compañía, el compañerismo que ordenaste para mí. Y dice el Proverbios 13:20, acompaña a esta porción. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Entonces usted va a reforzar la oración de esta manera. Ponga mi atención. Padre, dame amistades que sean sabios. Sabios y que no sean necios, Señor. Que no me lleven a cometer errores con mis amistades. Usted complementó una oración que es conforme a la voluntad de Dios. Y hay otro versículo aquí, Filipenses 2 y 3. Y dice así, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, siendo unánime, sintiendo una misma cosa. Padre, esos amigos que te pido, Señor, que completen mi gozo, Señor, que sientan lo mismo que yo siento, amarte a ti, Señor, que tengan el mismo amor que yo tengo. ¿Me entiendes, hermano? Estás orando conforme a la voluntad de Dios. No estás pidiendo, pedid y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Vamos a hacer un paro acá y usted puede pasar y tomar un café o tomar un agua. Gloria al Señor. Tenemos 4 minutitos de break. Sí, porque si les doy 10...